Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, la amenaza narcomilitar. Conversamos con Francisco Cox, experto en crimen organizado. Además, Sabas Chaguán, ex fiscal nacional. También Angélica Torres, abogada y académica de la Universidad Diego Portales. Lo que importa es presentado por Grupo Planeta y por Arauco. Renovables para una vida mejor. Por favor, presten atención a la siguiente cronología. La madrugada del jueves 3 de julio, 5 funcionarios de la Fuerza Aérea intentan pasar una maleta con 4 kilos de ketamina en un vuelo institucional de la FACH que iba de Iquique hacia Santiago. Son citados a la Fiscalía de Aviación, luego detenidos en instalaciones castrenses y quedan a disposición de la justicia militar. No se avisa a la Fiscalía Regional que investiga las redes de tráfico de drogas en el norte del país. Al día siguiente, el viernes 4, la fiscal de Tarapacá envía un oficio a la FACH preguntando por este hecho que ya circulaba como un rumor y pidiendo los antecedentes. El sábado 5, 2 días después de los hechos, la Fuerza Aérea recién los informa y reconoce públicamente. El lunes 7, 4 días después, el fiscal de aviación Carlos Yáñez responde a la fiscal de Tarapacá negándole el acceso. Dice que no va a informar, comunicar o remitir los antecedentes del delito. Ese mismo lunes 7, la Fiscalía Regional presenta un reclamo ante la Corte de Apelaciones que fija una audiencia para decidir quién tomaría el caso para el 18, o sea, más de 2 semanas después de que se detectara la droga. También ordena a la FACH entregar los antecedentes a la Fiscalía Regional. El martes 8, el gobierno anuncia que el presidente Boric había instruido a la FACH entregar los antecedentes a la justicia civil, pero el comandante en jefe de la Fuerza Aérea dice públicamente que el presidente en esto no tiene injerencia. El debate público crece, con políticos tomando bando entre el presidente y el general, o entre la justicia civil y la militar, como si esto fuera un pleito de poderes y no la investigación de un grave caso de narcotráfico. Ese mismo martes en la tarde, recordemos, 5 días después de los hechos, la Fiscalía de Aviación remite antecedentes, pero la fiscal de Tarapacá denuncia que apenas le habían mandado un resumen de 5 páginas. El miércoles 9 no pasa nada. El jueves 10, la FACH responde que no entregaría ningún antecedente más a la justicia civil hasta la audiencia del día 18. Recién el viernes 11, la justicia militar se declara incompetente y el sábado 12, 9 días después de ser descubiertos, los miembros de la FACH pasan a manos de la justicia civil que los formaliza por el delito de tráfico de drogas. Pero las sorpresas no habían terminado. Cuando la Fiscalía de Tarapacá comenzó a revisar los antecedentes, se dieron cuenta de que varias conversaciones estaban borradas en los teléfonos de los imputados. Del análisis de sus celulares, se puede ver que después del hallazgo de la maleta con droga, no son detenidos de inmediato, sino que se les avisa que serían citados a declarar ante el fiscal de aviación. Tuvieron varias horas entonces para coordinarse, hablar entre ellos, avisar a quien tuvieran que avisarle, eliminar evidencia y borrar comunicaciones comprometedoras, como ocurrió de hecho entre varios de ellos. Los teléfonos que recibió el Ministerio Público desde la Fiscalía Militar tenían conversaciones y fotos borradas, que ahora se están intentando recuperar. Estas horas regaladas a los imputados antes de detenerlos e incautar sus teléfonos y estos 8 días en que se impidió a la Fiscalía investigar son un regalo de la institucionalidad chilena a las bandas de narcotráfico internacional. Por el procedimiento y por el tipo de droga incautada, posiblemente al tren de Aragua. En este caso ya está claro que la maleta con droga se le había enviado a uno de los militares involucrados a su departamento en Iquique, que esta era la última de una serie de entregas que ya venían realizándose y que las anteriores se habrían hecho en un avión Hércules, aprovechando que esos vuelos no pasaban por las revisiones de rayos normales en un vuelo civil. En clave, ellos hablaban de maletas con whisky que había que llevar a Santiago. En este caso, un cambio de última hora del tipo de vuelo habría frustrado los planes de los narcoaviadores al pasar por revisión esa maleta.
Era evidente desde el minuto uno que aquí había organizaciones de narcos involucradas, por supuesto, con civiles que son los que proveen la droga, salvo que la Fiscalía de Aviación haya creído que los mismos militares confeccionaban esa droga, la ingresaban al país y la vendían ellos mismos en Santiago. La justicia militar no tiene competencia, experiencia ni recursos para desbaratar una red narco que ha infiltrado a la FACH, pero la tendría la justicia en el caso de que el Ministerio Público pudiera tomar esa indagación. Ahora, claro, debe hacerlo recuperando tiempo e información que ya se perdieron. Es un hecho alarmante en medio de la creciente evidencia de infiltración del narco en las Fuerzas Armadas, un peligro que sabíamos hace mucho que estaba latente, especialmente desde que se ha puesto a los militares en el resguardo de fronteras, donde se concentra el tráfico. En el Ejército se detectó un caso similar que sí fue prontamente derivado como correspondía a la justicia civil. Hace ya 4 años, en 2021, un informe de Transparencia Internacional calificaba a Chile como un país con alto riesgo de corrupción en el área de defensa. Ese documento era demoledor. Advertía debilidad en los mecanismos de denuncia de irregularidades y resguardos extremadamente débiles contra la corrupción, ya que, según decía el documento, la doctrina militar chilena no aborda la corrupción como un problema estratégico en las operaciones. Hoy, en Lo que importa, hablaremos de esta evidencia y de qué hacer para actuar antes de que sea demasiado tarde. Cómo prevenir, cómo investigar y cómo lograr que en Chile tengamos un frente unido ante la amenaza del narco. Porque la infiltración de las Fuerzas Armadas ha ocurrido en varios países de América Latina y sus consecuencias son devastadoras para una sociedad. Aquí comienza un nuevo capítulo de Lo que importa. Quiero en una pausa recomendarles un libro que acabo de leer, se llama El mito del idealismo americano. Su autor es Noam Chomsky, que es probablemente la voz más lúcida, más crítica dentro de los mismos Estados Unidos de la política exterior norteamericana, lo hace junto a Nathan Robinson, y es un gran resumen de las teorías de Chomsky, de las investigaciones de Chomsky acerca de lo que realmente ocurre detrás de esta política exterior estadounidense que muchas veces se escuda en materias de principios para actuar en base a ciertos intereses. De hecho, el primer caso del que habla el libro es precisamente el caso de la intervención de Estados Unidos en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Tiene un par de frases que me gustaría destacar porque son muy interesantes el libro. Dice, por ejemplo, que Estados Unidos en su acción es enormemente parecido a cualquier otro país poderoso. El gobierno actúa en favor de los intereses estratégicos y económicos de los sectores dominantes de la población. Y el término intereses nacionales es un eufemismo que se refiere al interés de un pequeño sector de las élites nacionales. Es parte de lo que trae este libro de Noam Chomsky. Me parece indispensable, sobre todo ahora que una vez más la política exterior de Estados Unidos es un tremendo tema de discusión durante este año. El mito del idealismo americano ya está disponible en librerías y tiendas digitales como Busca Libre, Antártica y Feria Chilena del Libro, y te recomiendo que lo leas. El abogado Francisco Cox, experto en crimen organizado, y nos acompaña en el día de hoy en Lo que importa. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Francisco, tú fuiste el primer invitado de este podcast cuando partimos ahí a comienzos de 2024, el programa 1. Hoy día, curiosamente, estamos celebrando el programa 50, así que 50 capítulos después te volvemos a invitar. Y recuerdo esa entrevista, y me la ha recordado mucha gente en este tiempo, porque ahí tú fuiste muy claro en la advertencia que hiciste. Tú dijiste, estamos cometiendo los mismos errores que ha cometido México, y específicamente fuiste muy claro en decir involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narco sin los adecuados resguardos es una receta para que pase lo mismo que está sufriendo México. Lo dijiste entonces, hace más de un año, hace 50 programas. ¿Qué reflexión te provoca lo que está pasando y lo que hemos sabido hoy día en Chile? A ver, a mí me parece preocupante que, no digo que me escuchen a mí, sino que uno espera que la gente que está a cargo de estos temas analice la experiencia comparada, se aprendan de los errores de otros países y si es que se van a seguir algunas recetas, creo yo, simplemente para tranquilizar el ímpetu político o satisfacer como la necesidad de más armas, más violencia frente a algo que te desespera, que se tomen los resguardos y se haga una planificación adecuada sabiendo lo que puede ocurrir, o sea, lo que iba a ocurrir. Si esto,
También gente me ha dicho, yo le dije, mira, yo no me considero particularmente brillante ni particularmente inteligente, sino que simplemente tuve la fortuna de estar en 2 oportunidades en México, una en el caso Ayotzinapa y otra a raíz de, cuando nos expulsan del caso Ayotzinapa a Enrique Peña Nieto, vamos a la frontera norte con el quien era el secretario ejecutivo a apoyar a una ONG de familiares de desaparecidos en México y veo el mismo mecanismo de cómo funcionaban los Zetas. Entonces, me parece que lo encuentro lamentable. Mira, a las empresas privadas le exigen a través de estos modelos de prevenir delitos y todo eso, que analicen los riesgos que sus funcionarios pueden incurrir de cometer delitos. Lo que uno esperaría mínimamente es que las Fuerzas Armadas, si es que mandan a la gente a la frontera norte, o sea, lo que es muy llamativo es que los 2 casos, el de la FACH y el Ejército, ocurren en la frontera norte. Claro. Es decir, justamente donde se produce el contacto con el crimen organizado. Que es llevar la droga que está entrando a Chile, ocupar la infraestructura militar para trasladar esa droga hacia Santiago. Exacto. Entonces, que no se haya visto ese riesgo y establecido mecanismos de control de ese riesgo, me parece que es sumamente preocupante. Ahora, lo que encuentro medianamente positivo es que en el caso del Ejército es la propia institución, su contrainteligencia, la que logra detectar este tema y se lo pasa a la autoridad civil. Correcto. Lo que me parece sumamente preocupante y lamentable es, por el contrario, la actitud de la FACH, que se niega a entregar la información y resiste y quiere entrar en esta cultura corporativa de guardar silencio y de defensa institucional dentro de un sistema que es sumamente opaco. O sea, nosotros dejamos el sistema inquisitivo que sigue rigiendo en la FACH y en la justicia militar para pasar a uno público, transparente, donde haya control ciudadano, donde hayan garantías, donde haya mayor eficiencia investigativa. Es la lógica de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Esto pasó dentro de la institución y se mantiene dentro de la institución y ahí muere en términos de investigación. ¿Qué pasa en general en las Fuerzas Armadas? Porque tú pones muy bien los 2 ejemplos que son muy claros, ¿no? Un ejemplo positivo y un ejemplo negativo, lo hemos visto en estos días. ¿Qué pasa en general con la cultura militar en estos casos? Porque también ha habido mucha discusión sobre el tema de la inteligencia. ¿Qué pasa con la inteligencia militar y cómo se hace para que esa inteligencia efectivamente, que ya no, evidentemente la inteligencia militar, sobre todo si está en las zonas de la frontera, en las zonas de tráfico, comienzan también a recibir información que tiene que ver y que es muy útil para las autoridades civiles para, por ejemplo, desbaratar casos de narcotráfico? Pero al parecer hay muy poca disposición a que efectivamente esa inteligencia fluya de manera más clara y con mayor confianza entre todas las instituciones del Estado. Lo que nosotros vemos lamentablemente yo diría, no solo en las Fuerzas Armadas, sino que en todas las instituciones, es un celo institucional bastante absurdo. Hemos visto, ¿no es cierto?, esta es una historia conocida entre las disputas entre la PDI, Carabineros, lo que costó, o sea, cuando llega este gobierno y se empieza a hacer cargo del crimen organizado, dice, bueno, vamos a tener que compartir la información. Algo que uno hubiese esperado que fuese algo que ocurría hace siglos. O sea, la idea de que cada uno compartimentaliza su información, la usa solo para su funcionario o en su institución, es claramente contraproducente con el interés general del Estado de avanzar y de poder detectar dónde están estos focos. Entonces, esa cultura corporativa de solo lo hago para mi gente y para mi institucionalidad y para yo quedar mejor parado frente a la autoridad y mostrarme como que yo soy el que tiene la mayor información, la mejor información, claramente es contraproducente. Pero a mí lo que me preocupa, y de alguna forma, es la reacción política frente a esto. O sea, volvemos al, francamente, infantilismo político de llamemos al COSENA. O sea, la gran solución que se les ocurre es llamar al COSENA, en lugar de decir, mire, tenemos que revisar todo lo que está ocurriendo. Porque ¿Sirve para algo llamar al COSENA? En absoluto, para nada. O sea, es mucho más efectivo. Se creó un Ministerio de Seguridad Pública, ministro que fue la única autoridad al inicio que no quería soltar el tema, que le dio la gravedad suficiente. O sea, no olvidemos que el fiscal nacional, que es alguien que le gusta dar muchos puntos de prensa, no hizo un punto de prensa sobre esto. No dijo solamente a instancias de un periodista, creo que de CNN, que le entrevista,
es que se tiene que hacer cargo del tema. Porque la fiscal regional de Tarapacá está desde el primer momento pidiendo que le envíen los antecedentes, denuncia que en un primer momento le mandan 5 páginas de antecedentes que no le sirven para nada, tiene que trabar esta contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones, que además iba a tomar 2 semanas para resolver este asunto. O sea, ahí también uno hubiera esperado tal vez una mayor claridad en términos de respaldar que correspondía que el Ministerio Público tomara desde el primer minuto la investigación. Absolutamente. Y lo que se ve a veces es lamentable, pero la verdad que la historia institucional comparada también demuestra que son personas concretas de carne y hueso las que hacen la diferencia. Entonces, la actitud de la fiscal regional, la actitud del fiscal Carrera, la actitud también y el trabajo que ha realizado Héctor Barro, son efectivamente personas con nombre y apellido de carne y hueso, pero que debiesen ser la norma general y efectivamente sumamente respaldados por el fiscal nacional y con el respaldo de toda la institución en esas decisiones. Entonces, ver a esta gente aislada es un poco preocupante. Lo otro que me parece preocupante es la lógica de la manzana podrida. ¿No es cierto? Que digan, no, mire, en realidad estos sí son 6, son 4, son manzanas podridas. Y que no se vea que no es un tema de manzanas podridas, sino que es un tema de contexto y de ocasión. Y por eso yo siempre vuelvo, y de verdad que parezco disco rayado. De hecho, cuando ustedes me invitaron, le dije, mira, no sé si tengo mucho más que decir que les dije la primera vez, pero la lógica Z lo que te muestra es justamente eso. O sea, que se produjo el contacto en la frontera, en Tamaulipas, en los bares, en los prostíbulos, en los restaurantes. O sea, entre los funcionarios del ejército enviados allá y los narcos. Exactamente. O sea, así se produce ese contacto. Entonces, pensar que es un tema de, no, yo tengo funcionarios que van a ser capaces de resistir y estos fueron gente como que inmorales que cedieron, es no entender cómo funciona la lógica. Entonces, tú tienes que prepararte para que incluso el mejor de los tuyos pueda ser cooptado por el crimen organizado. Ya sea por plata, ya sea por amenaza, ya sea por interés propio, pero el contexto es lo que te genera eso. Por eso yo digo que no es como casual que estos hechos se produzcan en la frontera. Yo obviamente no tengo la información, no tengo la investigación, pero no me sorprendería que muchos de estos contactos con la persona de Bolivia que les manda la droga se producen justamente en estas cosas como cotidianas. Mi experiencia en Ayotzinapa, cuando nos pasan las transcripciones de la DEA, lo que ves es que, y ahí se ve, cómo el crimen organizado, como el cartel Guerreros Unidos, que es un cartel relativamente chico en México, logra cooptar al teniente recién llegado a la zona militar y dice, y ahí están las transcripciones, donde dice, mira, sabemos que llega un nuevo teniente, me dijeron que es a toda madre, y 3 semanas después ves la transcripción diciendo, tuve la reunión, tuvimos un asado, el tipo es totalmente... quiere jugar, o sea, está perfecto. Entonces, no ver eso y ver cómo no, estas son manzanas podridas que vamos a ¿cómo se llama? Sacándolos, ya no tenemos el problema, me parece que sería una visión muy miope y muy simplista de la situación. Francisco, ¿por qué al crimen organizado le interesa especialmente infiltrar, en general, las instituciones del Estado, ¿no? Justicia, fiscalía, políticos, policías? ¿Por qué los militares son una presa tan apetecida para el crimen organizado? Mira, lo que nuevamente la experiencia mexicana al menos te muestra es que la capacitación y la preparación de los militares es sumamente útil y funcional a los intereses del crimen organizado. En primer lugar, tienen pensamiento estratégico, tienen tácticas de control territorial. O sea, un militar lo que se le enseña es ir a la guerra y en esa zona ir ganando terreno al adversario. Bueno, ese control territorial es algo que se vio en México y que cambia la dinámica de cómo funciona el crimen organizado. Antiguamente en México los narcos eran relativamente narcos, o sea, eran traficantes de droga, contrabandistas, los mismos contrabandistas que pasaban alcohol cuando era la prohibición, se convierten primero en narcos y empiezan a pasar esta sustancia ilícita. Luego, cuando llegan los Zetas y se toman ellos el poder, dejando de ser funcionarios del cartel del Golfo, dicen, mira, pero acá controlemos el territorio y saquemos un pedazo de todos los negocios que ocurren en nuestra plaza, en nuestro territorio. Entonces, tanto de los lícitos como los ilícitos. Entonces, la extorsión, para mí, no te voy a decir que es más relevante, porque sin duda los homicidios son sumamente relevantes, pero es mucho más decidor
la extorsión del control territorial que tiene un grupo que los homicidios. Claro, es sistémico. Te permite Exacto. que controlas ese territorio y por lo tanto tú puedes sacar incluso una tajada de los negocios legales bajo esa amenaza. O sea, yo te puedo, no te lo puedo asegurar, pero no me sorprendería que en el norte algunos taxistas tengan que pagar parte de sus carreras al crimen organizado. Si es que ya hay un grupo que controla ese territorio. No me extrañaría que los restaurantes tengan que estar pagando un porcentaje de sus comisiones, porque así funcionan. O sea, esa es la lógica. Y en ese sentido, tener al ejército o tener miembros del ejército tienen la lógica de control territorial, tienen la lógica de dominar un determinado territorio, dar instrucciones, tener pensamiento estratégico, y lo que es particularmente grave en el caso chileno, a diferencia del mexicano, es que el poder de fuego al que tú accedes cooptando al ejército chileno o a miembros de las Fuerzas Armadas chilenas es muy superior a lo que tiene el resto de tus competidores. Porque nosotros, si bien tenemos armas, si uno ve cuando incautan las armas son de bastante bajo calibre en comparación a lo que hay en México. ¿Por qué? Porque México tiene Estados Unidos y de Estados Unidos fluyen armas constantemente, tanto así que el Estado mexicano tiene demandado a los fabricantes de armas en Estados Unidos justamente por el tráfico ilícito de armas hacia México. Entonces, todos estos como factores, todas estas capacitaciones, todas estas habilidades, todos estos instrumentos que tiene el ejército son lo que lo hacen muy atractivo para el crimen organizado. Ahora, varios de estos hechos ya han estado ocurriendo con anterioridad. Hemos tenido muchos casos, por ejemplo, de robos o pérdidas de material bélico del ejército, y hay al menos algunos casos que incluso se han investigado en la justicia militar en los cuales se ha determinado que efectivamente hay armas que han sido vendidas a grupos de crimen organizado. Exacto. Y eso te está mostrando cómo tienes una porosidad en esa institución de la que te tienes que hacer cargo. O sea, no son manzanas podridas. Tienes que tomarlo no como manzanas podridas, sino que como una contingencia, un riesgo que se genera con la actividad que tú desarrollas. Y para eso tienes que buscar protocolos, buscar inteligencia nuevamente, quizás rotación de personas. Lo que te van a decir, mire, lo que hace es que si yo empiezo a rotar las personas, entonces pierdo el conocimiento que tengo. Entonces hay que buscar mecanismos que la información quede en la institución y no sea adscrita solamente a la persona, que cuando se va de Colchane ya se pierde toda la información y la institución tiene que empezar con un proceso de aprendizaje nuevo. Entonces, tienes que pensarlo como que es un riesgo inherente casi a tu actividad profesional del ejército, de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto establecer los protocolos necesarios para resguardar justamente eso y estar preparados frente a esos embates que, insisto, razonablemente leía, no sé si un ex militar que decía, mire, acá con plata no se va a resolver, no es subirle los sueldos solamente. Efectivamente, no es subirle solo los sueldos. Y por eso también es importante la cultura corporativa, o sea, la cultura de la institución, de que efectivamente haya un orgullo de pertenecer y una especie de impermeabilidad frente a esta como corrupción por parte del crimen organizado, que es sumamente difícil. Hay capacidad táctica, lo decíamos, hay acceso a armamento. También está el tema de la infraestructura militar, porque en los dos casos que hemos conocido, básicamente se usaba infraestructura militar, en un caso camionetas del ejército, ¿no? Camionetas que pertenecían a personas del ejército para hacer los traslados. Y en el otro caso, en el de la Facha, es más grave todavía porque eran vuelos institucionales. Varios de ellos, de acuerdo a los antecedentes que hay hasta ahora, se hacían en aviones Hércules que no pasaban por la revisión normal de aeropuertos, y eso permitía, por lo tanto, usando aviones de la FACH, trasladar maletas con droga desde el norte hacia Santiago. O sea, también se están utilizando la propia infraestructura de las Fuerzas Armadas para este tráfico. Claro, y eso es también parte de la lógica. O sea, un carabinero, yo no sé si, yo me acuerdo que tenía amigos que eran militares en el colegio, y hay una como graduación de quién saluda a quién primero. Y creo que al primero que saludan es al ejército. Así cuando, en el fondo, si se encuentra un carabinero con un militar, quien tiene que cuadrarse primero es el carabinero y después el soldado. Entonces, esa lógica de respeto o admiración a la autoridad militar también se traduce en que cómo va a venir un cabo raso parado o un PDI o un funcionario del SAC o de aduana y pararles un carro y empezar a revisarlo. Es como, ¿qué te crees? O sea, tú no puedes revisarme a mí. Entonces, todos esos como
mayores facilidades para transportar, sin duda que son incentivos para usar esa infraestructura y esas personas. También yo creo que podríamos empezar a ver, si es que metemos a los militares ya de lleno en la seguridad pública, que los filtros, los controles que hacen el ejército se tornan nuevamente en un incentivo para dejar pasar la droga. Si es que tú estás cooptado, si tú sabes que hay un retén, te dejan pasar o evitas el retén. Esa información y esa función que cumple el ejército en estos lugares donde se ha militarizado la seguridad pública, también es un incentivo para cooptar. Porque en el fondo tú le puedes incluso decir, mira, sabes que yo no quiero que tú ni hagas de sicario ni transportes droga. Solamente resguárdame la zona y déjame pasar. Que hagan vista gorda. Exacto. Y eso también te va a generar cooptación de funcionarios militares si es que los metes en esos roles. Ahora, Francisco, este tipo de cosas puede pasar con cualquier funcionario público que esté a cargo sea del resguardo de la frontera o sea a cargo de la revisión en aeropuertos, etc. Por lo tanto, el peligro es, sea cual sea, digamos, la autoridad que esté allí, hay un peligro. ¿Por qué es especialmente grave el peligro en el caso de los militares? Creo que vuelvo sobre lo mismo. Es en el fondo, de los que están preparados en el uso de la fuerza, son supuestamente los más sofisticados y los mejor preparados. Y los que tienen acceso a la mayor cantidad de armas de fuego y a un cierto respeto de la población civil. Y por lo tanto, cuando tú cooptas uno de ellos, le estás dando toda esa capacitación que se hizo por parte del Estado, se lo estás pasando al crimen organizado. Todo ese poder. Todo ese poder, toda esa influencia, todo ese conocimiento, y además, no sé, la cantidad de acceso, no sé qué información tendrán dentro del ejército, pero también le estás traspasando eso. O sea, y como tú bien dices, efectivamente esto puede ocurrir con cualquier funcionario. Nuevamente, y perdón lo reiterativo, pero en México, una de las estrellas de la lucha contra el crimen organizado era este señor García Luna, condecorado por la DEA, felicitado por todos los gobiernos europeos. Bueno, ese señor trabajaba para un cartel y ahora está cumpliendo condena en Estados Unidos porque trabajaba para un cartel. Entonces, efectivamente, el riesgo es muy alto. Y lo que también es importante, yo sé que esto va a parecer casi como recetario, pero es fortalecer la libertad de expresión. O sea, respecto de García Luna, respecto del ejército, respecto de todo esto, la prensa local mexicana venía denunciando estos hechos hace mucho tiempo. Y la prensa local que está en la zona generalmente tiene igualmente mucho acceso a esa información. Tanto es así que tú bien sabrás que en México la cantidad de periodistas muertos es brutal justamente porque informan sobre el narcotráfico. Entonces, aquí yo siento también como que hay en el ambiente una especie de desprecio hacia la libertad de expresión y hacia la labor de ciertos periodistas, sobre todo el periodismo investigativo. Y me parece que eso, aunque pueda parecer nada que ver, o sea, como que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, también es fundamental. O sea, tener buen periodismo investigativo respaldado y no perseguido por el Estado, me parece que es también muy importante para tener esta información, porque muchas veces los periodistas también obtienen esta información en locales sí, como cotidianos. Francisco, ¿hay alguna fórmula o alguna receta con la cual se pueda decir, a ver, es posible incorporar a Fuerzas Armadas a ciertas labores de seguridad, por ejemplo, resguardo de fronteras, por ejemplo, resguardo de contrabando e inmigración ilegal, sin sufrir este riesgo de captura? ¿Hay algún ejemplo al revés o algún ejemplo positivo en que esto funcione? Yo no conozco. O sea, a mí creo que alguna vez lo dije, me da risa cuando la gente hace política a raíz de sus vacaciones y que van a Europa y te dicen, no, yo voy a Bélgica o a Francia y está lleno de militares en las calles, sin ver la diferencia entre lo que es luchar contra el terrorismo yihadista que el crimen organizado. Yo no conozco experiencias positivas. Diferencia que es mucho más improbable por los objetivos y la forma en que funciona ese terrorismo que puedan infiltrar o puedan cooptar a fuerzas militares. Exacto. O sea, es muy difícil que alguien se convierta en yihadista siendo militar. O sea, es casi como contra su esencia. Por mucha plata que le den, o sea, es algo que es contracultural. Por lo tanto, se ve absolutamente distinto. Además, las funciones son totalmente distintas. O sea, yo lo que decía también una vez, nos cuentan que la infraestructura es crítica, ahí no habría un problema. Y eso es no entender cómo funciona el crimen organizado. El crimen organizado necesita
la misma infraestructura crítica para funcionar, a diferencia del terrorismo. O sea, ellos necesitan luz, necesitan agua, necesitan transporte de buses. O sea, nuestra el narco quiere que todas esas cosas funcionen. Y funcionen bien. Claro, por cosa de que puedan usar todas esas como avenidas comerciales, económicas, para sacar sus productos y para poder exportar y sacar la droga. O sea, en Chile sería el ideal tener puertos perfectos para el narco. Entonces tú tienes que ser consciente de eso para que no te usen la infraestructura. Si tú pones militares ahí, justamente como tienen que tratar de cooptar esas instituciones, o sea, esa como elementos físicos, puertos, de buses, transporte público, si tuviéramos ferrocarriles buenos también, porque por ahí sacan la droga, por ahí la usan. Entonces, justamente ese contacto lo vas a hacer y vas a terminar contaminándolos también. Francisco, tú hablabas antes y quiero volver a ese tema de la reacción política también frente a estos casos. A mí me llamó mucho la atención porque cuando ocurre esto que termina convertido en una controversia pública también bastante insólita entre el presidente de la República y un subordinado, como es el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, inmediatamente desde la política no solamente se dice, bueno, que se llama Alcocena, sino también se comienza a respaldar el hecho de que la justicia militar investigue, diciendo cosas como, por ejemplo, y lo dijo un diputado del Partido Republicano, aquí el gobierno le está faltando el respeto a la justicia militar, como si esto fuera una cosa más bien de quién tiene más poder entre la autoridad militar o la autoridad civil, o esta cosa media automática de que hay que cuadrarse y respaldar a los militares. ¿Qué te parece ese tipo de reacción política también? Eso también me parece nefasto y me parece que es más de lo mismo. Es perder el foco de una mirada de largo plazo y de una visión de Estado. Es como cómo le pegó a el presidente que no me gusta, en lugar de decir, a ver, esto debiese ser visto porque quien solicita esta información, quien solicita y quien tiene la experiencia, o sea, quien ha demostrado tener la experiencia, la fiscal Sharon Steiner de Tarapacá. O sea, ella ha hecho investigaciones efectivas, exitosas, sabe de la zona. Entonces, que esto lo vaya a hacer un fiscal militar que en un sistema anquilosado, escrito, secreto, claramente es perder el foco de lo realmente importante por esta pequeñez de la lógica del pensador. No sé si usted sabe, pero en el Congreso está el pensador y el diputado que quiere se pone ahí y hasta los periodistas le empieza a hablar. Claro. O sea, tratan de dar la cuña más grandilocuente posible para salir en la tele. Exacto. Entonces, yo le pegué primero al presidente. ¿Sabe qué? No estamos en eso. O sea, no es... O sea, usted puede estar en eso, pero la verdad, señor, lo importante aquí es cómo nos hacemos cargo de este problema. Ahora, llama la atención la diferencia, ¿no? Porque precisamente estas cuñas más grandilocuentes parten de la base de ser alarmista, es decir, aquí estamos encendiendo la alarma porque hay un problema que es gigantesco, pero la forma en que lo abordan es pequeña. O sea, la forma en que lo abordan es como si fuera una minucia política en la que voy a sacar una ventajita, en vez de hacerse cargo de que realmente tenemos un problema muy grande y que tenemos que enfrentarlo todos juntos, como país, como Estado, como instituciones, como distintas fuerzas políticas, porque si no es el país completo el que se va al tacho. O sea, yo lamento porque yo en un tiempo pensé que teníamos una muy buena clase política y cada vez la veo más en la lógica del griterío, de la lógica de matinal, de la lógica de programas de quién grita más fuerte, lo que es muy lamentable y lo que es incomprensible en un tema como este. O sea, cuando la gente habla, y esto lo decía un amigo mío, Duche, que también conoce muy bien de estos temas, decía, mire, cuando se habla de economía, a nadie se le ocurriría no consultar a la gente que sabe sobre el tema. Pero cuando se habla de criminalidad, cualquiera puede opinar. Y está bien, estamos en una democracia, cualquiera puede opinar. Pero ojalá que las políticas las hagamos escuchando y viendo la experiencia comparada. No solo con mi impulso o mi idea de cómo desperté y cómo voy a lograr tener la cuña más grande en cualquier diario, en cualquier medio. El tema es que sabemos cómo funciona, que es hay que ser lo más duros posible, hay que mostrarse lo más inflexibles posible y eso es como una especie de inflación verbal que no tiene fin. Exacto. Y además sin soluciones. Claro. O sea, la gran idea es, bueno, entonces llevemos a los militares. Y como le decía a otro colega tuyo, o sea, yo te puedo decir, porque yo creo que los van a meter, ¿eh? O sea, yo sé
tiendo a pensar que tarde o temprano van a militarizar la seguridad pública. Y lo van a hacer con el ejército. Y a los 5 años de que ocurra eso, van a recurrir a la Armada, porque el ejército se va a corromper. Y van a haber casos de no solo bajos, sino que altos. Yo no sé si ustedes supieron, pero en México al comandante en jefe del ejército fue detenido en Estados Unidos. Después el presidente AMLO lo trajo y lo liberaron. Pero también por tener vínculos con una facción de los Beltrán Leiva. Entonces, esto ocurre y se cree entonces, van a pasar a la Armada por una composición de clase, básicamente, que van a decir, no, pero esta gente sí que no se va a corromper. Entonces, esta escalada yo creo que lamentablemente va a seguir. Y porque no veo gente, en vez de gritar, aquí hay que estar sentado, hay que estar calmado, no hay que gritar. O sea, es casi como la antítesis de lo que hay que hacer, de tratar de pelear con el presidente. O sea, el presidente ya se va, este gobierno ya se va, y vaya a saber uno lo que puede pasar. Pero sinceramente, esto no es algo que va a resolver este presidente el próximo ni el siguiente, y por lo tanto tenemos que ver a largo plazo. Y Francisco, ¿qué crees que va a pasar si es que se militariza la seguridad pública? Bueno, es algo que hasta cierto punto ya está ocurriendo, digamos. Ya hay estados de excepción, ya hay, por lo tanto, fuerzas armadas en el resguardo en circunstancias específicas, como lo que ocurre en la macrozona sur. ¿Qué pasa si esto se convierte en una política a nivel país? Yo creo que vamos a terminar pasándole toda esa capacidad al crimen organizado. A mí lo que me llamó la atención, debo decir, es que yo pensé que íbamos a seguir la misma ruta de México, que era cooptación para ciertas funciones, cooptación primero para guardia personal de algunos de los carteles, después para resguardo, para información, para persecución del bando contrario. Pero aquí nos saltamos un paso completo. O sea, acá funcionarios del ejército se convirtieron directamente en el crimen organizado. Y esto no es solo la FACH y el ejército. No olvidemos el caso de Mace, de carabineros que pasaban a cobrar extorsión y protección a los empresarios chinos. Y eso no lo detectó de ninguna forma Asunto Interno de Carabineros, sino que fueron los empresarios chinos los que denunciaron. Entonces, tenemos un problema muy grave acá, de que se han saltado un paso. No es como que, bueno, ya, ok, yo te traspaso información a cambio de plata, te digo, no, yo me convierto en el narco, yo me convierto en el traficante y tengo el contacto directo con el proveedor en Bolivia. Y lo que dicen, ¿no es cierto?, que supuestamente la ketamina lo controla el Tren de Aragua, entonces podría haber un contacto con el Tren de Aragua. Esas son cosas que obviamente tienen que investigar. Pero aquí estás viendo que no es como que hicieron labores de apoyo, sino que ellos mismos se convirtieron en el crimen organizado y en una estructura con toda la lógica que tiene. O sea, yo creo que, salvo que me digan que los militares no tienen esas capacidades, que el ejército chileno no enseña táctica, no enseña estrategia, no tiene la capacidad de controlar un territorio, bueno, si son tan malos, bueno, quizás es lo mismo que sea carabinero. Pero supuestamente esta gente es muy preparada en eso y supuestamente el ejército tiene una buena reputación a nivel mundial de ser un buen ejército con capacidad militar bastante sofisticada. Francisco Cox, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos junto al ex fiscal nacional Sabas Chaguán. Sabas, gracias por acompañarnos hoy. De nada, gracias por la invitación. ¿Qué te parece lo que ha ocurrido en términos de, primero, quién debería investigar casos como este? Casos que involucran crimen organizado y narcotráfico usando personal, infraestructura de las Fuerzas Armadas. Mira, yo creo que debe quedar claro que la justicia competente es la justicia ordinaria civil. Porque yo creo que ahí, en este caso, el juzgado de aviación, que es de la justicia militar, hizo una interpretación demasiado amplia de un artículo que es el artículo 5º, número 3, si mal no recuerdo el número, del Código de Justicia Militar, que dice que es delito de jurisdicción militar los cometidos con ocasión del servicio militar en recintos, no sé, bivaques, cuarteles, etcétera, y sería un avión. Pero el tema es que con ocasión del servicio militar, esto no es servicio militar, es tráfico de drogas, primero. Segundo, el hecho que se haya
primitivamente arrogado competencia de aviación, yo creo que perjudicó la investigación. Y la perjudicó porque obviamente los juzgados militares tienen experiencia, la experticia, como se dice, en delitos militares, pero no tienen idea de hacer entregas controladas, entregas vigiladas, uso de agente encubierto, etcétera, o pueden tener una idea vaga porque no le ha tocado hasta ahora, y por suerte, ahora es otra cosa que podemos abordar después, es muy preocupante el fenómeno. Entonces, yo creo que fue una muy mala decisión, y no tengo dudas que puede haber afectado la investigación, esa demora en entregar los antecedentes a la Fiscalía de Tarapacá. Porque se da un tiempo, lo conversábamos al principio en la introducción del programa, en el cual las personas involucradas pudieron coordinarse, pudieron conversar, pudieron borrar, de hecho, fotografías y chats de sus teléfonos, pudieron avisarle eventualmente a las estructuras y esto había quedado bajo atención antes de que ellos fueran detenidos y les fueran incautados estos aparatos. Sí, sin duda. O sea, porque lo que salió en los medios es, por ejemplo, que uno de los cabecillas era un sargento segundo, creo, que compra automóvil, lo cambia de nuevo prontamente, la cónyuge gasta dinero que no se condice con un sueldo que creo que 1.600.000, 1.800.000 líquido, y entre ellos compra una camioneta Ford Explorer, que es la que después, al parecer, señalan que habría sido utilizada para tráfico de droga o para llevar este paquete. Ya. Y el tema es que si se hubiera sabido prontamente, hubiera habido una coordinación entre esta justicia especial militar y la del Ministerio Público, podrían ser encargado que el avión despegara con la maleta. Lo dejaran que los tipos que le iban a recibir sacaran la maleta y la fueran a entregar. La PDI especialista en eso puede seguirlo a distancia y se hubiera determinado a quién le entregan la droga, porque esa droga no es para consumo de los militares. ¿Ya? Por otro lado, el tema de la ketamina, tengo entendido, son dos grandes rutas, o tres, pero una se une. Viene de Perú, tengo entendido que líquida, y viene de Bolivia sólida, o en polvo, qué sé yo. Pero eso entronca con Paraguay. ¿Ya? Y el tema es que los militares, el ejército y la FACH están en la zona norte fronteriza y pueden ser objeto de una corrupción importante. O sea, el tema... Yo estoy de acuerdo que haya militares custodiando la frontera para el fenómeno de la inmigración ilegal. O sea, bueno, yo soy nieto inmigrante, bienvenida a la inmigración, pero no ilegal, digamos. O sea, porque en alas de la inmigración ilegal venezolana, sobre todo, se han subido una serie indeseable, ¿ya? Y para qué decir la cooperación nula del gobierno de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes militares en contacto permanente con esta gente, pueden ser objeto de corrupción. De hecho, creo que el diputado Mirosevich, que es de allá de Arica, ponte tú, había propuesto que se rotara. Claro, porque no alcanzan a generar nexos y ser objeto de corruptela. Pues si no, podemos ir a lo que pasó en México, y eso es gravísimo. Entonces, yo creo que fue una muy mala decisión de la Fiscalía de Aviación, con un celo profesional, una mala interpretación. Al final demoró 4 o 5 días y se produjo lo que era evidente, pérdida de evidencia. O sea, yo creo, si le incautaron celulares, deben haber llegado incompletos, con mensaje borrado, porque además, esa ketamina, ¿a quién se la pasó? No se la pasó un militar. Se la pasó un miembro de una organización criminal, en el mejor de los casos intermediario con el Tren de Aragua, por ejemplo, o con hasta dicen que hay vínculos con el Comando Conjunto de los brasileños, que eso sería terrible, porque los tienen el Tren de Aragua y con el Comando Conjunto en la frontera para minas de oro, en la frontera de Brasil con Venezuela. Entonces, súper preocupante. Y por lo tanto, no solamente hay esta demora, sino que también, lo que decía Sabas, al operar de esta manera la justicia militar, también se corta la investigación que podría haber llegado a lo importante, digamos, porque aquí, por supuesto, es relevante estos casos, pero aquí ellos no son los peces gordos, No. las personas de la Fuerza Armada detenidas. Lo importante es saber para quiénes operan, de quién reciben la droga, cuál es el cartel del crimen que está operando acá, cuáles son los nexos económicos. O sea, había todo un potencial de una investigación que ahora es mucho más difícil hacerla. Muchísimo más difícil, y creo que la fiscal regional Steiner de Tarapacá, no sé si lo dijo expresamente o lo insinuó, pero se lee entre líneas, que había, al parecer, ya sabían de otro envío por la misma vía de la Fuerza Aérea. Gravísimo, gravísimo, porque abortó una investigación, como te digo, que es importante, porque la estructura criminal, porque el Tren de Aragua, concretamente, estos tipos hacen equipos como fuerza de tarea para los distintos delitos, son como células. Entonces ya, vamos a juntar a Matamala y Chaguán para asesinar a esta persona, y acá va a ir Chaguán con López.
Entonces, se conocen, pero no son amigos y no son de la misma célula. Y además tienen un poder de fuego, son descarados, desfachatados, sanguinarios. O sea, la fiscalía de Arica y Parinacota tuvo un éxito, ahora condenó a 3 presidios perpetuos calificados, estos tipos que enterraban vivos en un barril. O sea, son a gente de su propio, o si no, a venezolanos. Entonces, hay que combatir frontalmente, pero no más allá de un eslogan, el crimen organizado, porque está entrando. ¿Y ya está entrando dónde? Ejército, 120 kilos de droga. Y no era la primera. Fuerza Aérea, que al parecer había otro envío. Tenemos miembros por judicial. Hace como 5 años, un juez, lamentablemente, porque era un buen juez, era académicamente sólido, se fue consumidor de droga, un juez de penal, y a alguien le compra la droga. ¿Ya? Ha habido funcionarios, tráfico de armas de funcionarios judiciales, tráfico de droga. Tenemos 2 ex fiscales y algunos funcionarios de la fiscalía. Ya llevamos 5 instituciones. Gendarmería, para qué decir, tráfico de celulares, tráfico al interior de los recintos penitenciarios de droga. Entonces, o nos ponemos las pilas, coloquialmente hablando, o vamos a tener un fenómeno que va a ir creciendo. Por eso yo el otro día me estaba en una entrevista y les dije a un par de parlamentarios, oiga, ¿por qué no presentan un proyecto de ley, por ejemplo, a propósito de este escándalo del sicario, de que se haga juez especializado en crimen organizado, con alguna medida de protección? Porque a mí me da risa, porque si esta señora, la jueza, no me voy a desviar del tema, la jueza del 8º juzgado de garantía con el tema del sicario, hubiera estado amenazada, al día siguiente estaban todos los canales en la puerta de la casa. O sea, todos saben dónde vive. Entonces, podría ser, no digo grandes, pero un par de juzgados, como la Audiencia Nacional en España, ponte tú, que tiene medida de protección, tiene una capacidad de medida de protección de los jueces, de procedimiento en que los jueces tienen medida de protección ellos mismos y para las víctimas, porque el crimen organizado está entrando. O sea, no soy alarmista, que somos Colombia o México, pero podemos ir para allá. ¿Y a ver, la Fiscalía, en términos del trabajo que está haciendo? Porque aquí se crea una institución que es el Ministerio Público, en una realidad que no es la que tenemos hoy día, donde no existía la penetración del crimen organizado ni del narcotráfico que tenemos hoy día. ¿Qué falta ahí para poder tener una Fiscalía que tenga las competencias, la experiencia, los recursos para poder llevar adelante este combate de la mejor manera? Mira, lo que pasa es que el crimen organizado, o sea, primero hubo una gran ola de inmigración, por ejemplo, venezolana, legal, y llegó gente súper valiosa, profesional en todas partes, de todos los ámbitos, y después se produjo este fenómeno de la inmigración ilegal masiva, cuando se murió Chávez, cuando llegó Maduro, este pseudodemócrata, etcétera, y como decía antes, llegó mucho indeseable junto con venezolanos inmigrantes. Entonces, si eso lo unimos al fenómeno de que cualquiera entra a Chile, y cualquiera sale, como hemos visto últimamente, tenemos un problema grave. Yo no estoy hablando de poner un muro infame como el de Gaza, pero sí poder adoptar medidas de vigilancia electrónica, y lo he dicho en todos los tonos. Yo soy profundamente, suena ciútico, latinoamericanista, tengo profundo respeto por los países hermanos, pero nuestro problema se llama Bolivia, con la inmigración ilegal. También se llama Perú, pero ahora ha habido más coordinación, porque los bolivianos, sin perjuicio que se firmó un acuerdo, etcétera, para que acepten reconducir, no aceptan hasta hace 2 meses que devolvamos inmigrantes. Entonces pasan haitianos, pasan dominicanos, pasan colombianos, pasan venezolanos, y todos pasan por Bolivia. Se quedan muy pocos. ¿Quieren venir a Chile o a Perú? Y tienen un tema gravísimo, porque junto con ellos llega el crimen organizado. Y las Fuerzas Armadas, ¿qué tanto deben estar ahí? Porque tú estás de acuerdo en que tengan algún rol en control de fronteras por el tema de inmigración. Ahora, esa inmigración ilegal va de la mano también con tráfico de drogas en la frontera. ¿Qué tanto deben involucrarse las Fuerzas Armadas en el control del tráfico de drogas en la frontera? Yo creo que deben involucrarse ante la carencia de suficiente personal, pero creo que era el diputado Mirosevich, que es de Arica, lo escuché que él decía que estaba de acuerdo con custodiar infraestructura crítica como la frontera, pero con rotación de los funcionarios, para que no se generen vínculos con gente que está constantemente en la frontera tratando de traficar. Ahora, esos vínculos hasta cierto punto van a ser inevitables, ¿no? Es lo que estamos viendo en los casos en que tenemos, que son precisamente funcionarios militares del Ejército, de la Fuerza Aérea, que están destinados en el norte y claramente toman contacto con organizaciones criminales que los empiezan a usar para llevar la droga hacia Santiago. Sin duda, pero si le unimos una rotación, qué sé yo, 3 meses, por decir algo,
se van a generar vínculos, pero con una fuerte contrainteligencia, un fuerte control interno de las propias Fuerzas Armadas, se puede morigerar, se puede atenuar. Porque creo que tienen un rol en la medida que tengan facultades ciertas para poder devolver gente. Porque si no, si están ahí y agarran al tipo y se lo pasan a la PDI, ya está dentro de Chile. Y para echar o expulsar la cantidad de inmigrantes ilegales, delincuentes, ni siquiera los inmigrantes legales que vienen a forjarse un mejor futuro, tendríamos que hacer cientos de vuelos y Maduro y su adláter Diosdado Cabello no lo reciben, si no lo reciben. Entonces, ¿cómo los vamos a echar? Es un gran tema. O sea, el otro día hablaba con una persona muy sensata y no me estaba bromeando, me dijo, yo arrendaría un barco y en vez de avión y lo llevaría a Venezuela. Pero el tema es que si no lo reciben, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar el barco a la gira, digamos? Es un tema muy preocupante. Ahora, no te contesté. La Fiscalía, yo había visto con esperanza, porque cuando fui fiscal nacional, nosotros impulsamos con el primer gobierno de Bachelet y el segundo de Piñera y el tercero, o sea, el segundo de Bachelet, impulsamos la Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen organizado y corrupción, etc. No se pudo hacer por diversas razones y ahora salió un proyecto que tiene una vacancia de 6 meses. Pero ¿cuál es el tema? Que el fiscal que va a ser jefe de eso va a depender exclusivamente del fiscal nacional, de su absoluta confianza. O sea, para que se entienda coloquialmente. Lo mira feo y le dice, sabe que perdí la confianza, váyase. Entonces, ¿qué grado de independencia va a tener ese fiscal? Yo creo que debería ser, modificarse la ley antes que entre en vigencia, ver una forma de nombramiento por último. O sea, que lo nombre fiscal nacional, da lo mismo, pero que no lo pueda remover fácilmente, que tú tengas que usar el mismo procedimiento que para remover un regional. ¿Y por qué es importante? Porque si no, va a estar bailando a la música que le ponga a su jefe, y si el jefe está presionado, si el jefe está cuestionado fuertemente, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, te hablo del caso Penta SQM, y la otra vez me encontré con un fiscal del equipo que formé. Ellos trabajaban, y a mí era el que molestaban. Ellos trabajaban, y yo estaba de cabeza porque yo tenía la investigación, la dirigía yo. Acá podría hacer lo mismo, porque el fiscal nacional que está expuesto políticamente. Pero si el fiscal nacional está fuertemente cuestionado, por ejemplo, no estoy diciendo que sea cierto o no, pero Valencia, el actual fiscal nacional, lo cuestionaron, dijo que no tenía chat con Hermosilla, que no lo había, y después dijo, me junté para limar aspereza. Si eso lo llevamos a otro caso más grave, por ejemplo, va a decir, lo van a presionar y va a decir, mira, haz esto. Porque además le puede dar instrucciones particulares. Le puede decir, en la investigación del narcotráfico en la casa de Juan López, pide intervención del teléfono de la hermana. Eso no lo puede hacer con un fiscal regional, a menos que tome él la investigación, como los casos que te mencioné. Entonces, me parece que hay que perfeccionar eso, porque la Fiscalía no está preparada, y lo peor es que pueda ser manipulada políticamente, pero más allá del eslogan, que pueda tener una influencia, porque los políticos, y yo no pienso que sean todos malos, hay gran parte malos, pero los políticos tienen una posición política, y lamentablemente en Chile de repente no avanzan en algo. Lo vimos con la reforma provisional, que no estaban de acuerdo, y es legítimo que no estén de acuerdo, pero se retiraron algunos de una mesa de seguridad, porque no pueden avanzar separadamente. Imagínate, multiplícalo, que el fiscal nacional lo cuestionen. Va a sacar al fiscal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. ¿Y qué te parece la reacción política frente a estos hechos que hemos conocido en las últimas semanas, frente a las primeras evidencias ya indiscutibles de infiltración del narco y el crimen organizado en personal de las Fuerzas Armadas? ¿Te parece que ha estado a la altura la respuesta? ¿De quién? En general, de la clase política. Bueno, la clase política ha dicho en todos los tonos que esto es gravísimo, que esto es súper preocupante, etcétera. Pero ¿qué medidas concretas están proponiendo? ¿Ya? Esto cae de lleno en la competencia del Ministerio de Seguridad, el nuevo. Yo creo que el Ministerio de Seguridad debería estar súper preocupado de esto y estar coordinando con la Fiscalía, más que mesa de trabajo, una coordinación intensa, y con lo otro, con las policías. ¿Qué vamos a hacer con esta infiltración? Y hacer un protocolo con las Fuerzas Armadas, que el Ejército avanzó en eso, porque cuando creo que eran 5 o 6 suboficiales los detuvieron con 120 kilos de marihuana, de inmediato se puso a disposición de la Fiscalía, colaboró con la investigación, hizo diligencia. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué pasa con el trabajo de inteligencia, Sabas? Porque aquí, evidentemente, las Fuerzas Armadas tienen sus propias fuentes de inteligencia, en la medida en que ellos están en la frontera y están recabando inteligencia también, que uno esperaría que la usen también en coordinación para casos como este, ¿no? Y del control de su propio personal, porque ahora hemos sabido, por ejemplo, estos antecedentes de que había personal que estaba viviendo
por encima de sus posibilidades, que habían comprado autos último modelo, que había vehículos, que había en el caso de la FACH otros vuelos en que ya se habían realizado estos entregas de droga, estos traslados de droga, aprovechando que era más laxo el control. O sea, hay un montón de información de inteligencia, tanto de lo que estaba ocurriendo en la frontera como del propio personal militar, pero da la impresión de que esa información no se comparte ni se trabaja en conjunto con, por ejemplo, la Fiscalía. Sí y no. A ver, en general no se comparte. Y hay un tema adicional, porque la Agencia Nacional de Inteligencia se supone que es la que está a cargo de generar esta inteligencia, que es imprescindible. O sea, yo me acuerdo de cuando yo era fiscal, hubo un procedimiento que en Perú me dijeron que yo estaba negando la justicia porque había un peruano que había espiado para Chile, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, y le había entregado información a Juan López, Diego Pérez, etcétera, y me preguntaron a mí si existía. Yo dije, lo que está viendo Perú no existe en Chile, pero esa información era de inteligencia y lo estaban ocupando, que todas las naciones ocupan inteligencia. El tema es que esta inteligencia no dialoga con el sistema de inteligencia, o sea, dialoga, por supuesto, si detectan un gran tráfico inmigrante, de la inteligencia del ejército le va a avisar a la inteligencia de la policía, sin duda, pero no dialoga con el sistema procesal penal. ¿Por qué? Porque todo lo que usen, te pongo un ejemplo, yo soy fiscal, tengo a cargo una investigación, me llega alguna información, le pregunto a la agencia de inteligencia si tiene información y me dice no le puedo decir, por ejemplo, o a Carabineros. Y si me dicen, me mandan un oficio, que me pasó a mí, me llegó un oficio de un ministro del Interior, secreto. Si no me levanta el secreto, yo no le puedo enviar el oficio al fiscal. Claro. Entonces, se lo puedo enviar, pero prohibición de secreto para que a ver si se iluminan y se le ocurren algunas diligencias de investigación. Pero tú no puedes llevar, por ejemplo, a los que hicieron la diligencia de inteligencia del ejército, de la armada, de la policía, no los puedes llevar a un juicio oral para declarar, pues los quema. ¿Y ese secreto, en tu experiencia, se justificaba? ¿Había algo que tú dijeras, bueno, esto es de seguridad nacional y evidentemente tiene que ser secreto? ¿O había un excesivo celo en ese secreto de la información? De las dos. Una me tocó que se justificaba el secreto porque podía implicar algunos roces con países limítrofes, en una, pero tampoco era tanto. Y en el otro era una ridiculez porque me mandaron un dossier así y lo examiné y eran puras fuentes abiertas. De medios alternativos, de medios que, entre comillas, anárquicos, etcétera, pero una ridiculez, porque esto estaba en las redes sociales. No había tantas redes sociales, en internet de esa época. Entonces, lo que digo yo es que hay que hacer que la información de inteligencia pueda legítimamente ser utilizada para hacer diligencia de investigación y eso tenga valor ante un tribunal. Porque si no, no lo puedo condenar por mucha información de inteligencia que haga. Ahora, hay que tener una agencia de inteligencia que tenga algunas normas más rápidas para actuar, obvio, porque si voy a desarticular una célula terrorista que quiere poner bomba en el metro, no voy a esperar que me den la autorización judicial, porque a lo mejor, claro, puedo ir y detenerla, y ahí después ponerla a disposición de las autoridades civiles, pero no me sirve para condenarlo. No sé si me explico. Entonces tiene que haber una reforma a la ley de inteligencia. Y lo otro, que tenga un músculo esta cuestión de la ANI, pueda generar instrucciones que sean relativamente obligatorias para las distintas reparticiones de inteligencia. O sea, oiga, inteligencia del ejército, esta información es muy buena, la vamos a compartir con la inteligencia de Carabineros, por ejemplo. O sabe que se la vamos a mandar a la fiscalía, directamente al fiscal nacional, para que él pueda usarla en investigación. Eso no pasa. La verdad, la ANI está muy lejos de lo que tú estás describiendo. Lejísimo. Además que pasan ridiculez. El otro día me fui a un seminario que me invitaron para generar un documento sobre crimen organizado, que era bien bueno el seminario, y después invitaron al día siguiente a los candidatos presidenciales para que hablaran del documento que habían generado unas comisiones. Y había una persona que había trabajado en la ANI, que ahora trabaja, no me acuerdo, impuesto interno, aduana, no me acuerdo. Y me decía que cuando él trabajó como 8 años, cambió el signo político el gobierno y puso un director de la ANI que de inteligencia no sabía mucho, y echaron como a 50 personas. Porque venían del anterior gobierno. Claro. Pero eso no puede pasar en una democracia estable, pues tiene que ser más o menos. Puede que un tipo tenga una sensibilidad de derecha, de izquierda, pero si es funcionario, tienen mecanismo de control. No puede refundar la agencia de inteligencia cada vez. Saba, y en este episodio, especialmente en este conflicto de competencia entre la Fiscalía de Tarapacá y la Justicia Militar, la Fiscalía Aérea, en este caso de Aviación, da la impresión de que hay mucha desconfianza entre las partes. Sí. ¿Cómo ves eso? Porque se supone que aquí estamos todos remando para el mismo lado, se supone que todos tenemos que actuar en conjunto para actuar contra un enemigo común, que es el narco, que es el crimen organizado, pero no es lo que se vio en este caso. ¿Qué pasa ahí? No sé qué pasa, pero sí tengo sospechas. O sea, mira,
Lo que pasa es que la justicia militar ha disminuido enormemente su influencia desde que hubo una reforma, ¿te acuerdas?, en el gobierno de Piñera 1, Ujú. y después la que decía que los civiles no podían ser juzgados, etcétera, por tribunales militares. Pero no lo había hecho tan categóricamente, lo había dicho los civiles como víctimas no pueden. Ujú. Pero eventualmente civiles cómplices, etcétera, no estaba tan claro hasta que la Corte Suprema zanjó y dijo, no, ni un civil, justicia militar. Ujú. Y ahí disminuyó enormemente la posibilidad de actuar, porque recordemos que la justicia militar está a cargo también de eventual infracción al Código de Justicia Militar de Carabineros, no de la PDI, Ujú. pero de Carabineros. Entonces, disminuyó enormemente y no quiero ser injusto, no conozco al fiscal de aviación, ni siquiera sé el nombre de Tarapacá, pero tengo la impresión que hubo un excesivo celo, no sé si para justificar su existencia o para decir nosotros sabemos investigar. ¿Por qué? Porque siempre había un conflicto, inclusive algunos condenados o que están en proceso de derechos humanos, por abuso de los derechos humanos de la dictadura de Pinochet, han reclamado por qué no me juzgan a mí con el sistema procesal penal. Ujú. Porque el otro es inquisitivo, claro, porque el justicia militar es en esencia, igual que los juzgados de crímenes, y eso es en esencia torquemado, o sea, una inquisición. Ujú. Y ellos tienen un celo porque dicen, no sirve lo otro, porque aquí yo puedo decretar secreto y puedo tener 5 días al sujeto detenido y ahí someterlo a proceso, igual que en el sistema antiguo. Claro que puede estimular, entre comillas, hablar, pero no es compatible con una democracia. O sea, puede haber sido un exceso de celo, porque la interpretación a mí no me cuadra, no me calza. Yo cuando inclusive tuve una discusión con un ex compañero de la universidad que trabajó en justicia militar, me decía, no, si esto es competencia, pero le dije, pero ¿cómo va a ser competencia de la justicia militar? Y hablamos de este artículo que te citaba, el 5, número 3. Me dijo, ¿y si es servicio militar? ¿Cómo hacer servicio militar si es droga? Y la droga no es que como los explosivos, que es de la esencia tener explosivos. Ujú. La droga no puede estar en un cuartel militar y viene de alguien. Entonces, yo creo que ahí hubo un error gravísimo y perdieron, como tú dices, mucho tiempo valioso. ¿Y cómo interpretas también, Sabas, que el propio, porque una cosa es lo que diga el fiscal de aviación, pero aquí el propio comandante en jefe de la FACH aparece hablando públicamente e incluso en una especie de enfrentamiento con quien es obviamente su superior jerárquico, que es el presidente de la República? Mira, fue feo el lenguaje, o erróneo el lenguaje del comandante en jefe, porque él creo que quiso decir que no molesten al presidente porque no tiene injerencia en el sentido que no puede decidir, ¿ya? Pero lo dijo con un tono un tanto duro, ¿ah? Que no es, si hubiera sido presidente yo, lo llamo al tiro por teléfono, ¿por qué no viene para acá y me dice a qué se refiere? ¿Ya? Pero no el carácter del presidente Boric parece, pero yo le hubiera dicho, no me puede hablar así, pues, no por mí, sino por el cargo. Ujú. Entonces, fue muy desafortunado, porque lo que yo entiendo es que Boric le dijo, manden los antecedentes a la justicia ordinaria, pero sin zanjar la contienda de competencia, porque no le corresponde a él. Y al final mandaron unas páginas, pero no servían para nada, parece. Y ahí 5 páginas. 5 páginas. Y ahí la fiscalía le había pedido a la Corte de Iquique, que en virtud de un artículo 19 del Código Procesal Penal, le ordene a la FACH enviar los antecedentes. Claro, la FACH cumplió eso, le envió antecedentes, pero no le puede ordenar el juzgado de garantía al juzgado de aviación que le mande la investigación, Ujú. el expediente. Ujú. Porque, ¿ya? Y el juzgado de aviación dijo, yo soy competente, y el juzgado de garantía de Iquique, ante la petición de la fiscal, dijo, yo soy competente, y eso no lo iba a resolver la Corte de Iquique, sino que la Corte Suprema, porque dependen de distintos superiores, uno de la Corte Marcial y otro de la Corte de Apelaciones. Por suerte se zanjó, pero temo que tengas toda la razón, Daniel, que se haya perdido información muy importante, muy importante. O sea, Que va a comprometer el éxito de la investigación. sí, va a comprometer. Sí, porque están ahí los 5, perdón, ¿cuántos eran estos? No, los suboficiales del ejército, estos son 4, creo. Los 4 suboficiales, cabos, sargentos de la FACH, y muy probablemente los condenen, porque le encontraron la droga, él la pasó, él la cargó, etcétera, pero no van a decir nada. Basta que guarden silencio. ¿Y cómo van a llegar a los proveedores o a los proveedores y a los destinatarios? Y si le incautaron los celulares, que parece que sí, se lo incautaron varios días después, debe llegar con más borrado que algunos celulares que hemos visto en el tiempo pasado. Sabas Chaguán, gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias por la invitación. Estamos ahora junto a Angélica Torres. Angélica es abogada, académica de la Universidad Diego Portales y fue también asesora de la Fiscalía Nacional en materia del combate al crimen organizado. Angélica, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, buenas tardes. Angélica, hablemos un poco de la justicia militar.
que tiene una larga historia en Chile, por cierto. La recordamos mucho de la época de la dictadura, de todo lo que ocurrió en los años 90 en términos de ir acotando su competencia, ¿no? Porque tiene una competencia muy amplia que incluso tocaba a civiles. ¿Qué es ahora la justicia militar? ¿Qué competencias tiene hoy la justicia militar en Chile? Perfecto. Bueno, la justicia militar efectivamente tiene una historia que ha ido pasando por distintas etapas, podríamos decir. Antes de responder directamente a la pregunta, quizá remontarme un poco a eso, ¿no? A distintos momentos. Un primer momento donde la justicia militar aborda o se enfoca o tiene competencia respecto de delitos donde están involucrados militares, sin importar si hay civiles que sean víctimas o que sean coimputados. Entonces, por ejemplo, a raíz de alguna investigación que me tocó realizar, me he encontrado con casos de carabineros en los años 50, más o menos, ¿no? Que disparan a civiles que se fugan después de haber cometido un hurto, ¿ya? Persecuciones a caballo, ¿no? Casos que conoció la corte marcial. Y si uno se fija ahí, tenemos civiles involucrados en un delito donde ha participado un carabinero, donde no hay ningún bien jurídico que diga relación con temas estrictamente militares. Estamos hablando de un delito común cometido por un civil. Después esto empieza a mutar, principalmente, como tú señalabas, a raíz de los casos que se cometen en la dictadura, donde poco a poco empieza a haber una transición, donde se empiezan a conocer los delitos que han sido cometidos por los militares, pero que no dicen relación con la función militar, que no se pueden asociar al ejercicio del cargo o que se entienda que hayan sido cometidos con ocasión del cargo, como son los delitos de lesa humanidad. Entonces, en esos casos, a pesar de haber sido cometidos por militares, la justicia ordinaria comienza a conocer de ellos de forma muy paulatina. Y la transición quizá más grande se ve en el año 2010, donde hay una modificación muy importante en que estos casos que conocía la justicia militar empiezan a ser conocidos por la justicia ordinaria cuando las víctimas o los imputados sean de carácter civil, ¿ya? Ese es el último cambio grande, si se quiere situar como hito, ¿ya? Y al día de hoy los tribunales militares conocen de delitos militares propiamente tales, y ahí podemos pensar en traición o en aquellos que digan relación con la soberanía nacional, ¿ya? Pero también conservan una parte de competencia para conocer delitos comunes. No todos los delitos comunes, sino que delitos comunes que sean cometidos por los militares en el ejercicio de sus funciones o en dependencias, ¿ya? Instalaciones de las Fuerzas Armadas. Si un militar se roba algo, por ejemplo, dentro de una instalación de las Fuerzas Armadas, podría ser considerado como un delito que debiese conocer la justicia militar, a pesar de ser un delito común, no de estos de traición, ¿no? que uno los puede llevar rápidamente al Código de Justicia Militar. Me imagino que vamos a transitar hacia allá, pero un poco los argumentos que tuvo la FACH en el último caso que conocimos iban un poco en esa dirección de considerar que el delito, aunque había sido un delito común, tráfico de drogas y asociación ilícita para el tráfico, se había cometido en una instalación de carácter militar. Entonces, tenemos un delito que es común, pero en un lugar que es propiamente militar, el avión o la dependencia asociada a ese avión. Entonces, ¿cuál fue el argumento desde la perspectiva del Ministerio Público? Hasta donde entiendo que el principio de ejecución no habría sido en dependencias de la FACH. ¿A qué me refiero con principio de ejecución? Esa es una expresión técnica. El inicio del delito. Tenemos una secuencia, ¿no? Y entonces, claro, el transporte de la droga se realiza en el avión, o se pretendía realizar en el avión, pero esa droga no fue producida ahí. Claro. Salvo que entendamos que hay un laboratorio de ketamina ahí, pero se debe haber producido antes y se entrega antes. Y toda esta cadena... ¿ya? El tráfico de drogas contempla varias de estas acciones. Toda esta cadena se inicia antes. Ahora, eso llamó mucho la atención desde el principio de por qué, a diferencia del ejército, que inmediatamente traspasó los antecedentes a la justicia ordinaria, por qué la Fuerza Aérea fue tan celosa y trabó una contienda de competencias, se negó a entregar los antecedentes, incluso se trabó en una polémica pública con el gobierno y con el presidente de la República para mantener esos antecedentes reservados. De lo que tú has investigado de la historia de la justicia militar, ¿entiendes qué hay detrás de esa resistencia tan fuerte a entregar el caso a la justicia civil?
Bueno, lo que nosotros hemos observado en el Centro de Derechos Humanos en la Universidad Diego Portales dice relación con problemas de imparcialidad quizá. Puedo profundizar en esto porque la imparcialidad la podemos analizar desde dos perspectivas, pero una de esas perspectivas dice relación con querer proteger a los suyos, ¿ya? No querer traspasar el conocimiento de estas causas a la justicia ordinaria y mantenerlas dentro de la propia justicia militar. Aquí hay ejemplos, o sea, no estamos especulando, sino que hay ejemplos propios de la dictadura, ¿no? Donde hay casos que se demoraron más de 20 años en ser resueltos y entonces se observa que no hay un avance en esas investigaciones y cuando pasan a la justicia civil rápidamente se destraban. Entonces uno puede intuir que pudiera existir una especie de querer proteger a los suyos, querer proteger a la institución, a los integrantes de la institución. Ahora, eso era muy evidente, ¿no? En casos de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. ¿Tú crees que algo así también podría ocurrir en casos tan distintos como un caso de narcotráfico? Sí, acá quizá podríamos estar en presencia de otras razones que al día de hoy desconocemos. ¿Ya? ¿Y en qué tipo de razones estamos pensando en el Centro de Derechos Humanos? En que, bueno, tal vez la criminalidad organizada ya podría estar ingresando a las Fuerzas Armadas. Sabemos que tenemos estos casos que podrían denominarse como casos aislados, pero usualmente así se comienza, ¿no? Y no sabemos cuánto más hay de esto. Entonces, la duda que nos queda en el centro es, si ya tenemos a algunos oficiales de rangos más bajos, ¿no? Dentro de los blancos de la criminalidad organizada, ¿qué podría pasar al interior de las instituciones? Y esto puede incidir obviamente en materia de investigación y sanción de estos hechos. Es decir, que el tribunal que vaya a juzgar estos hechos, si es que pertenece a la propia institución, no tenga libertad para hacerlo. No sea imparcial porque la criminalidad organizada ya podría haber ingresado. Es una hipótesis. Por supuesto, no tenemos antecedentes para ello, pero sí uno puede observar en lo que ocurre en el derecho comparado que obviamente la criminalidad organizada no le basta únicamente con llegar a los rangos más bajos, sino que busca entrar a la institucionalidad. Buscaría entrar quizá a las Fuerzas Armadas, como también le podría ser apetecible ingresar al Poder Judicial ordinario, a la justicia civil. Y acá, por lo tanto, podría haber redes de protección mayores. Exactamente, exactamente. O sea, para nosotras todavía, cuando hablo de nosotras me refiero al Centro de Derechos Humanos, ¿no? Todavía es algo que está ahí como una hipótesis, no lo podemos afirmar con certeza, pero si es que todavía estamos a tiempo de detener el ingreso del crimen organizado, una buena señal que pueden dar las Fuerzas Armadas es justamente entregar el conocimiento de estas causas a la justicia ordinaria. Y hay otro punto que también es relevante y que yo creo que no es menor, que es que ¿por qué se insiste tanto en que sea la justicia ordinaria la que conozca estos casos y no la justicia militar, que dice relación no solo con el manto de duda que pueda existir respecto de cómo se juzga al interior de los tribunales militares, que es que para el propio militar, ¿ya? El propio militar es mucho más beneficioso ser investigado y juzgado desde la óptica de la justicia ordinaria y no de la justicia militar. ¿Por qué? Porque la estructura de los tribunales militares está dentro de una estructura que a su vez es jerárquica. Por lo tanto, se cuestiona muchísimo la imparcialidad que pueden tener. Ahora ya no estoy pensando en lo externo, en la influencia de la criminalidad organizada, sino en lo interno. Obedecen a un superior jerárquico. Por lo tanto, lo que resuelva ese tribunal puede estar perfectamente alineado con lo que le indique el superior jerárquico. Eso por una parte, para bien o para mal, digamos. Pero desde la perspectiva del propio militar, el sistema de justicia militar no contempla las garantías de un debido proceso, y esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha señalado en reiteradas oportunidades. El procedimiento militar hoy en día es un procedimiento que está establecido en el Código de Justicia Militar y que en subsidio se remite a ciertas reglas de nuestro Código de Procedimiento Penal antiguo, que ya está fuera, ¿no? Desde el año 2000, cuando se implementa la reforma procesal penal en Chile. Y ese Código de Procedimiento Penal no contempla las garantías que sí contempla nuestro actual Código procesal penal. Por ejemplo, el derecho a un plazo razonable. En el sistema militar podemos extender la investigación por mucho tiempo
afectando con eso las garantías propias de un debido proceso, el derecho a defensa técnica, las reglas en materia de prisión preventiva. O sea, en el Código de Justicia Militar hay unas reglas que hacen mención a, una vez que se acredite la participación del sujeto, prisión preventiva, mientras que en el Código Procesal Penal, además de aquello, se exige acreditar la necesidad de cautela. O sea, cuándo es imperioso que la prisión preventiva se decrete como medida cautelar y que no sea la regla general. Sí, Angélica, tú además trabajaste como abogada asesora del Fiscal Nacional en materias de crimen organizado, y con esa experiencia y con esa perspectiva, ¿dónde te parece que hay mejores herramientas para poder investigar casos como este que involucran al crimen organizado? ¿En la justicia militar o en el Ministerio Público y la Justicia Civil? Yo tengo la impresión de que absolutamente en la justicia civil, y sobre todo teniendo en consideración los cambios legislativos que se han efectuado en los últimos años, que le han entregado muchas herramientas al Ministerio Público, que se ha modificado el Código Procesal Penal, por ejemplo, en materia de interceptaciones telefónicas, de agentes reveladores, de agentes encubiertos, con todas las garantías, insisto, del debido proceso que no están presentes en la justicia militar. A eso sumar la experiencia que tiene también el Ministerio Público en materia de investigación patrimonial, que desconozco si es que existe algo como eso en materia militar. O sea, me parece que las herramientas que se les ha otorgado a la justicia ordinaria en los últimos años refuerzan esta idea de que es mucho mejor desde la perspectiva investigativa, pero también, insisto, desde la perspectiva de las garantías para los propios militares que van a ser juzgados. Y hay otro punto también, que es el hecho de que probablemente o evidentemente en estos casos vamos a tener civiles y militares actuando de manera conjunta. Bueno, el Código de Justicia Militar hace una distinción ahí, ¿no? Cuando sean civiles, a la justicia civil, cuando sean militares, a la justicia militar, pero claramente va a ser muy distinta, si es que esto se hubiese mantenido en sede militar, cómo se investiga y cómo se juzga en uno y en otro escenario. Entonces, eso me parece absolutamente problemático. Y estos casos aparecen, Angélica, en un contexto en que también se ha vuelto a hablar de la justicia militar, precisamente porque esto es toda la discusión sobre las reglas de uso de fuerza en el involucramiento de fuerzas militares en labores que tienen más que ver con el control de orden público. Por ejemplo, en el tema de la infraestructura crítica. Se ha vuelto a discutir esto en el Congreso y ha vuelto a haber ideas que hablan, bueno, de cuáles son los límites. Por ejemplo, si un militar o un carabinero en casos de resguardo del orden público dispara a un civil o mata a un civil, ¿quién tiene que investigar eso? Y se ha vuelto a poner ese tema en discusión que parecía de alguna manera zanjado en Chile. Sí, efectivamente parecía un tema zanjado, y aquí hay un punto súper importante que dice relación con esta idea de que ampliar las facultades de resguardo del orden público a los militares es una solución exitosa, sin lugar a dudas. Y eso no es así. No hay evidencia empírica que lo respalde. O sea, de hecho, en los casos donde eso se ha hecho, como por ejemplo en Colombia, los estudios que hay demuestran todo lo contrario. O sea, se muestra que no hay grandes beneficios en la reducción de la criminalidad, y que lo que empieza a pasar es que la ciudadanía se empieza a acostumbrar a estar en un permanente estado de excepción, donde se empiezan a vulnerar, obviamente, todas las garantías fundamentales en pos de este combate contra la criminalidad organizada, pero sin que eso se refleje en cifras representativas que demuestren el éxito de la estrategia. Entonces, tenemos muy pocos beneficios, muy poco o nada de beneficios, y grandes perjuicios si se toma esa alternativa, como se demostró en Colombia. En el caso de el resguardo de las fronteras, que ha sido como el caso exitoso que se ha invocado en Chile, lo que a mí me genera ruido es que, claro, tenemos estadísticas respecto al éxito en materia de disminución de los ingresos ilegales, pero no hay estudios, hasta donde sé, que se hagan cargo de los efectos colaterales que esto podría tener. Conozco que había un estudio andando respecto de, por ejemplo, afectaciones a las garantías de los pueblos que viven en el altiplano y cómo se ha ido afectando sus propias costumbres de intercambios comerciales, etcétera, a raíz de estas nuevas políticas,
pero no hay más que eso. Entonces, no sabemos, justamente a propósito de lo que estamos viendo hoy en día, si hay otros efectos negativos, otros impactos negativos, como por ejemplo el aumento de la corrupción o el ingreso de la corrupción a las Fuerzas Armadas, justamente por este tipo de medidas que se pueden estar tomando sin los resguardos necesarios y solo por este afán quizá populista, si lo puedo decir así, de que más militares resguardando el orden público necesariamente es algo mejor o algo bueno. ¿Hay, Angélica, alguna circunstancia que tú creas que la justicia militar, por ejemplo, debería tener competencia para ver temas en los cuales están involucrados civiles, sea como autores o coautores de un delito o como víctimas de acción de un militar? En principio yo me atrevería a decir que no, pero esto puede ser discutible. Tengo en mente algunos criterios respecto de los cuales uno puede empezar a plantear cómo estructurar el sistema. Porque nosotros lo que tenemos actualmente es un sistema donde los delitos comunes, por regla general, o sea, los delitos comunes cometidos por los militares o en las circunstancias que expresé hace un rato, ¿no? Por regla general, van a ser conocidos por la justicia militar. Y excepcionalmente podemos discutir si hay competencia civil o ordinaria que se haga cargo de esto. Pero creo que un enfoque distinto puede ser el contrario. O sea, partir de la base de que la regla general es la justicia ordinaria o la justicia civil, y a partir de ahí discutir si en algún caso como el que tú planteas debiese ser esto trasladado hacia la justicia militar. Se me ocurre que en principio no hay muchos casos, sobre todo cuando hay víctimas, en que esto pudiera ser así. Pero se ha propuesto, o sea, se ha discutido en el Congreso la posibilidad de que nuevamente, en el caso de que militares con estas nuevas reglas del uso de la fuerza, por ejemplo, en el resguardo de la infraestructura, disparen y hay una víctima que sea un civil, eso, dicen algunos parlamentarios, debería ser competencia de la justicia militar. Claro. Yo diría que en principio no. O sea, volviendo un poco a los criterios, a los estándares de derechos humanos que ha establecido la Corte Interamericana, justamente uno de los principales criterios es que la competencia de los tribunales ordinarios sea excepcional. Entonces, debiésemos analizar caso a caso para ver si es que en alguna circunstancia esto podría ser así, que sea excepcional y que aplique en aquellos casos donde lo que se está afectando, lo que en derecho penal denominamos el bien jurídico, lo que se está protegiendo, diga relación con las funciones castrenses, que en el caso chileno sería la defensa de la patria, ¿no? Y de la seguridad nacional. Y entonces, bajo esa lógica, que sean esos los bienes jurídicos afectados y que se trate de una situación excepcional y que no sea, además, juzgamiento de vulneraciones a los derechos humanos, bueno, veremos si corresponde o no corresponde. Aquí, por ejemplo, en Argentina se ha adoptado un sistema similar. No digo que debamos ir y copiar tal cual lo que ha hecho Argentina, pero por lo menos han tenido ese cambio de paradigma, de decir, bueno, vamos a tomar los criterios de la Corte Interamericana y vamos a sostener que la justicia militar es excepcional y entonces la competencia, por regla general, va a ser de la justicia ordinaria. Modificaron su código penal, su código procesal penal y rige entonces la justicia ordinaria y en el caso a caso se verá si esto se desplaza hacia la justicia militar. Angélica Torres, muchas gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un tema que importa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en el capítulo de hoy, el capítulo 50 de Lo que Importa. Desde que empezamos ya a principios de 2024, hoy cumplimos ya medio centenar de episodios hablando de temas que importan. Te quiero recordar también que tenemos contenidos cada vez más frecuentes todos los días. Los lunes son lunes de Animales Políticos junto a Cristóbal Belolio. Los martes estamos subiendo la columna de opinión. Y los miércoles, por cierto, cada capítulo de Lo que Importa, además de nuestra serie de entrevistas Liderazgos que Importan, todo ello está presente en nuestro canal de YouTube. Por eso, si ya te suscribiste, si ya eres suscriptor de nuestro canal, te tengo una petición especial. Si te gustan nuestros contenidos, si quieres ayudarnos a que lleguen a más personas, por favor, trae a alguien más. Recomienda a alguien más para que también se suscriba a nuestro canal de YouTube, a tu pareja, al amigo, al familiar, a tu jefe, a tu compañero de trabajo, que sabes que le puede gustar lo que estamos haciendo aquí. Dile que también se suscriba y así poder mejorar el alcance que tienen nuestros contenidos. Y lo mismo siguiendo lo que hacemos en Spotify. Así que muchísimas gracias y nos reencontramos la próxima semana para hablar de otro tema que importa. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta y por Arauco. Renovables para una vida mejor.